Bueno, es un verdadero placer de estar con vosotros esta mañana. Cuando Javi estaba hablando acerca del bebé de Miguel y Rebeca, me ha venido a la mente... Séfora, perdón. Sigo igual, después de años sigo confundiéndome. Pues me ha venido a la mente las palabras de un anuncio de televisión, permitidme esta licencia, de unos astronautas que se van fuera, y era una marca de coches, y entonces se van fuera y a la vuelta ven un coche pues con un diseño más moderno y tal, y dicen los astronautas, se miran uno al otro y dice, ¿cuánto tiempo hace que hemos estado fuera? Porque era increíble los cambios que habían sucedido. En este caso, madre mía, creo que ha sido solamente una vez, tristemente, que hemos visto a Miguel y Séfora, porque hemos estado tanto tiempo fuera, tantos domingos fuera, presentando IPSTE en diferentes iglesias y en diferentes eventos, y eso, nos damos cuenta por las cosas que pasan de, cuánto tiempo hace que no os veíamos. Pero bueno, es un placer, también agradezco la oportunidad de compartir la palabra y espero que pueda ser de ayuda y bendición. Muy bien, hoy tenemos esta mañana un texto que no nos habla de la obra social, no nos habla de qué cosas tenemos que hacer para ayudar a los pobres. Esta mañana no tenemos un texto, qué fuerte está esto, no tenemos un texto que nos diga acerca de vivir santamente o limpiamente, que nuestras costumbres sean limpias, depuradas, aunque eso es una realidad muy patente. Dice la Escritura que sin santidad nadie verá al Señor. Pero esta mañana no vamos a tratar de eso, el texto no trata de eso directamente. Podríamos hablar de escudriñar la Escritura, podríamos hablar de cualquiera de las áreas de la vida del creyente, de nuestra vida de oración, nuestra vida delante de nuestros vecinos, de dar testimonio. Podría tocarnos diferentes aspectos. La vida cristiana es un caminar diario con el Señor y diariamente y semanalmente, podríamos decir, la predicación de su palabra ajusta nuestro rumbo, que por nuestra naturaleza humana tiende a desviarse. Pero en esta mañana lo que tenemos es quizás el pilar central de nuestra existencia y nuestra razón de ser como creyentes. Y es la humildad y la devoción a Cristo por su salvación. Déjame atreverme a decir que si no sabemos lo que es esto, es que no hemos conocido al Señor todavía. No es afán por ser drástico o por ser juicioso o por condenar. No. Pero el Señor dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Hay una relación personal, intransferible, de Jesucristo con cada hijo suyo, que es lo que nos identifica como hijos de Dios. El que tiene al Hijo, tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo, no importa cuántas cosas hagamos, no tiene la vida. En esta mañana leemos una imagen que me encanta, he disfrutado más que otras veces. Bueno, supongo que esa es la experiencia de todo creyente con la palabra, ¿no? Que cada vez que vamos a ella encontramos agua fresca. Y personalmente así ha sido. La historia nos narra una cena especial que Simón celebra para honrar a Jesús, a quien él entiende que quizás por reputación, quizás lo que se dice en la calle, pues es un hombre de Dios, es un profeta. Y como tal, Simón celebra esa cena. Y entonces, en esa cena sucede algo inesperado que Lucas
ha querido registrar y que nos habla de la identidad del Evangelio. Después de este mensaje me gustará preguntarte, ¿conoces a ese Cristo? Lucas capítulo 7, comenzando en el versículo 36, dice así la Escritura: uno de los fariseos, y por favor, dejadme decir esto antes de leer, porque si no, no vamos a aprovechar esta lectura. Nosotros hoy en día leemos acerca de los fariseos después de Mateo 23, después de ese pasaje donde el Señor Jesucristo, la última semana antes de ir a la cruz, condenó de una forma contundente toda esa clase religiosa que habían fracasado en su búsqueda de Dios y su intento de vivir piadosamente. Como he dicho antes, nuestra naturaleza humana, y digo bien nuestra, tiende a manipular el Evangelio hacia el ascua a nuestra sardina. Y así tenemos que los fariseos y los escribas, finalmente el Señor en el capítulo 23 de Mateo, proclama esos ayes en contra de la hipocresía y el fracaso de ese judaísmo sin Dios que habían fabricado los fariseos y los escribas. Pero aquí no leemos eso. Por eso quería decir esto. Aquí no leemos. Aquí lo que encontramos es una persona que está dedicada plenamente al estudio de la Escritura, a la búsqueda de Dios, y que invita a Jesús a ser el centro de una celebración, de una comida pública. Entonces, no nos apresuremos a condenar a este fariseo, sino veamos la virtud de este hombre, aunque el Señor lo ajustó o lo reorientó. Vuelvo a leer. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él a sus pies llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: Di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores, dijo Jesús. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, pero ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados les son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. Quiero recordaros, antes de continuar,
Por cierto, tengo una ilustración muy gráfica. ¿Alguien se acuerda cuando salió por el telediario el momento en que a George Bush le lanzaron un zapato en una conferencia de prensa? ¿Entendisteis lo que eso era? Porque no era un intento solamente de hacerle daño, era una humillación. Porque cuando entre los semitas hablamos de los pies, hablamos de la parte más deleznable del cuerpo humano. Y lanzar a alguien un zapato es no solamente al que quieres herir, sino quieres difamar. Esta mujer, sin embargo, lavó los pies de Jesús con sus lágrimas, los enjugó con sus cabellos, los ungió con perfume y no cesaba de besarlos. No podemos dejar de pasar. Vamos a ver varias cosas que tienen que ver con una cultura que no es la nuestra. Pero en primer lugar, dejadme resaltar la fe de este fariseo. Como digo, no seamos como los spoilers, ¿no? Que te dicen el final de la película y ya lo sabes. No. Tenemos que mirar de dónde vienen los fariseos, de dónde viene su espíritu. Hay quien traza el espíritu que animó a los fariseos al libro de Esdras y de Nehemías, cuando Esdras vuelve de la cautividad e intenta que la vida de los judíos sea conformada al estilo de vida de la Escritura. Y como dice que era impropio, ilícito, que se habían casado con mujeres paganas y debían limpiarse de esas cosas. Ese deseo de cumplir la palabra es algo que caracterizó el desarrollo del judaísmo desde la cautividad babilónica hasta el Nuevo Testamento, donde los hombres piadosos, como no tenían el templo de Jerusalén donde sacrificar, donde tener sus cultos, empleaban su energía y su devoción en buscar a través de la Escritura cómo vivir de una manera que agrada a Dios. Y libros eran escritos con esa intención de que nuestra vida, aún en los más detalles más pequeños, pudiese agradar a Dios, pudiese reflejar al mundo la santidad que Dios quiere. Por allí, por el año 143, podríamos hablar 168, 69, cuando sucede, digamos, la ruptura de dos ramas importantes en el judaísmo, que son los saduceos, los aristócratas que estaban en el gobierno, caracterizados por un cinismo, casi se podría decir, por una incredulidad en la sobrenaturalidad de este universo, y por otra parte se separan los fariseos. Fariseos significa eso, separados. Personas que se separan de todo lo que pudiese contaminar sus vidas. Recordemos que el Antiguo Testamento estaba centrado en mantenerse ceremonialmente puro y limpio. Si un judío tocaba un cuerpo muerto, estaba inmundo. Si un judío se encontraba según qué procesos humanos, igualmente era impuro. Los fariseos buscaban por el estudio de la Escritura, por una vida piadosa, por entregarse a una vida religiosa, una vida pura, separada de toda contaminación. Asimismo los escribas. Entonces aquí tenemos un fariseo que realmente lo que hace es un sábado, día de reunión, de reflexión en la sinagoga de la ley, de reunión del pueblo judío, invitar a Jesús a una comida. Y entonces le invita y realmente es el centro de atención. En ese tipo de comidas especiales estaba la puerta abierta, se podía entrar y se podría sentarse uno al lado de esas autoridades religiosas para escuchar a ver qué estaban hablando. Tenemos esos fariseos. A Jesús le llama maestro. Cuando le dice, Simón, una cosa tengo que decirte, Simón dice, di maestro. No lo trata hostilmente, ni muchísimo menos.
Simón quizás es curioso, pero le dio a Jesús el lugar de un invitado de honor. A raíz de este incidente, lo que sucede es que Simón, que ha sido criado, formado y que ha luchado por un concepto de fe que se esforzaba en separarse de lo que pudiera contaminarle, ve que hay una mujer que dice que lo toca. Esa palabra en griego podríamos traducirlo casi como que lo manosea. O sea, el fariseo ve que hay una mujer que entra y no solamente se sienta a escuchar, sino que toca a Jesús, pero manipula sus pies más allá de lo que podía ser un encuentro casual o que pudiera ser, no sé, un gesto de cortesía, un gesto de respeto, sino, es como decir, maestro, te está contaminando. Una mujer pecadora. Simón responde como un verdadero fariseo, de acuerdo a su cultura. Él no responde como un fariseo deseoso de juzgar a los demás. Es lo que él había aprendido. Era su forma de entender la vida piadosa. Ahora, vamos a la mujer. Como hemos dicho, en estas comidas especiales las personas podían entrar. Los invitados, como era común, comían reclinados y la mujer se quedó detrás, dice, a los pies de Jesús. La mujer no es reprendida por entrar. La mujer no es reprendida, ni se piensa mal de ella porque se acerque a Jesús. Pero la cuestión es que parece que Jesús consiente una expresión que es más allá de lo que es normal. La mujer no dijo ni una palabra. Aquí podemos empezar a ver, porque luego, por supuesto, el Señor encomia la actitud de la mujer. Si pudiéramos decir a quién va dirigida esta enseñanza, este texto, diríamos que va dirigida, sin duda alguna, a Simón y a todos los que quizás tienen una tendencia a ser como Simón. Y no nos referimos a una tendencia meramente de juicio, hipócrita, cínica, en absoluto. Nos referimos a una actitud religiosa criada dentro de una cultura, pero que le falta un elemento esencial. Y esta mujer lo expresa de una forma que no hay ninguna duda. La mujer no dice nada. Su acción es digna de 1000 palabras. Se dice que es pecadora, pero no se dice qué tipo de pecado. Hay quien ha dicho que era prostituta. Eso no lo dice la Escritura. Quizás era una mujer a lo mejor adúltera, que había caído en un adulterio. Quizás tenía deudas. Quizás tenía una profesión que estaba en contacto con cuestiones inmundas, un poco marginadas del mundo judío de la pureza. No se dice, pero era pecadora. Es interesante que la figura de pecador es algo frecuente en el Evangelio de Lucas. El Evangelio de Lucas, que presenta a Jesucristo como el hombre perfecto que muere por la salvación de la humanidad en general, nos presenta unas 17 veces a pecadores viniendo a Jesús. ¿Sabéis que Marcos y Mateo juntos solo mencionan 11 veces a un pecador? Pero para Lucas es muy importante considerar la obra de Jesús, la enseñanza de Jesús y el pecado o los pecadores. La mujer trae un frasco de alabastro lleno de perfume. Tanto el contenido como el frasco hablan de su entrega, de lo que ella sacrifica o lo que ella trae al Señor. Habla de perfume y no de aceite,
Dice Eclesiastés, lava tu rostro y úngete con aceite, unge tu cara con aceite todos los días. Una buena... La Escritura habla de ducharse todos los días y de acicalarse y todo eso, es bueno, es bueno. Pero este no es un perfume, una colonia diaria, este es una esencia cara. Y para protegerla viene en un frasco de alabastro, de piedra o de cristal, frágil pero que contiene todas sus propiedades. Se nos muestra por el contexto que evidentemente antes de venir a esa escena la mujer había tenido una decisión entre Dios y ella, pero lo veremos enseguida. La mujer es cuidadosa en cada acción que toma y Lucas es cuidadoso en referir cada paso. Yo cuando leo este pasaje, la verdad, me suena un poco extraño, he de confesarlo. Quizás no sé si a lo mejor en mi casa, pues no sé si fuimos muy afectivos o no, no lo sé, pero creo que va mucho más allá. Primero tengo un problema porque yo no soy mujer y creo que aquí hay un aspecto de la expresión emocional, devocional, que yo como hombre me cuesta entender, tengo que hacer un esfuerzo. Pero además de ello, tengo que hacer un esfuerzo porque no soy de esta cultura y creo que nosotros tampoco lo somos. Dice la Escritura que sus lágrimas mojaron los pies del Señor y el término de lavar sus pies, de hecho, es que se usa para describir como una ducha o como un chaparrón. Ella se suelta el cabello. Quizás esto fue extraño también para la audiencia. Se suelta el cabello y enjuga los pies del Señor. Una acción que a lo mejor podía ser tomada por algunos como inmodesta. Y entonces besa los pies del Señor. Como os digo, sabéis más griego del que pensáis. ¿Sabéis cómo se dice beso en griego? Está vinculada a una palabra que significa también amor y es fileo. ¿Vosotros sabéis lo que es eso? Fileo, filántropo. ¿Qué es un filántropo? Una persona que ama la humanidad, porque fileo es amor y beso es una expresión de afecto. Ahora, es curioso que no solamente en Corintios Pablo dice, hermanos, saludaos con ósculo santo o con beso santo, sino que, ¿qué dice la Escritura que sucede cuando el hijo pródigo vuelve al padre? Entonces, cuando se encuentran, dice que el padre lo abraza y lo besa. Y la palabra que se usa no es solamente fileo, sino es catafileo, o sea, una preposición delante de la palabra que lo que hace es intensificarla, es decir, el padre, por decirlo así, se comió a besos al hijo, lo besó, pues como es típico y normal, creo que eso sí es común en nuestra cultura, si un hijo está perdido, lejos, lo hemos tenido como muerto y ahora es hallado, está vivo, pues nos deshacemos en esa expresión. Ahora, ¿por qué digo que me siento un poco ajeno a la cultura? Porque en Hechos capítulo 20, cuando los ancianos de la iglesia de Éfeso se despiden de Pablo, también se usa este verbo. Los ancianos besaron a Pablo intensamente. No sé, no estoy acostumbrado a esas expresiones. Pero esto es lo que hizo la mujer con los pies de Jesús. Esa parte tan ignorada, a veces deplorable del cuerpo humano, la mujer no solamente derrama lágrimas, probablemente de gozo, de gratitud, de plenitud de corazón, sino que enjuga sus pies con sus cabellos, los unge
y besa esos pies abundantemente. Por eso Simón dice, ¿qué está sucediendo aquí? Tanto el llorar, besar, ungir, Lucas lo describe con tiempos imperfectos. Esto no hace falta que os diga de griegos ni nada, en castellano igual. Cuando dice que lloraba, es diferente que decir que lloró. O si dice que enjugaba, es diferente que enjugó. Con lo cual hablamos de un tiempo, de un proceso. Así que lo que en un principio era una comida singular, especial, se convirtió en una comida quizás extraordinaria o súper extraña por esa mujer que había hecho algo muy indebido. No sé si los que estaban alrededor entendieron qué estaba sucediendo ahí y simplemente estaban expectantes. Pero el Señor Jesús se acerca y hemos de notar que Jesús no es hostil hacia Simón. Jesús aquí no condena a los fariseos. No le dice, Simón, fariseo, hipócrita, que miras lo de fuera, no miras lo interior. No. Gentilmente, ese Señor que se juntaba con todos, con publicanos arrepentidos, con pecadores arrepentidos, con dignatarios, con personas principales de la sinagoga y también con Simón. Le dice, Simón, le llama por su nombre, le dice, Simón, tengo que decirte una cosa. Cuando Jesús discierne los corazones, probablemente nos va a ajustar en alguna actitud o reprender. Me hace pensar cuántas veces nuestras actitudes pasan sin ser reprendidas. Pero en este caso, Simón estaba con el Señor y se atrevió quizás a mirar a la mujer, no solamente con sorpresa, sino con un poquito de indignación. Y entonces el Señor discierne su corazón y le responde. Y usa una palabra con dinero, algo que era común entre los rabís. Y dice un acreedor tenía 2 deudores. Si nos acordamos en el Antiguo Testamento, el Señor había puesto fechas de perdón, incluso de perdón de deudas. Sin embargo, ¿cuál era el pecado notorio de Israel cuando Israel se apartaba del Señor? La opresión a los pobres. Aquí el Señor dice, mira, un acreedor, un prestamista, tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Sabemos, los anales, un escrito de Tácito, historiador del primer siglo, nos dice que un denario era lo que cobraba un soldado al día. Uno debía 500 denarios, casi el salario de 2 años, y otro le debía 50, casi el salario de 2 meses. Pero ninguno de ellos tenía con qué pagar. En un sentido, si me permitís, el Señor está mirando con misericordia al fariseo, porque dice que el acreedor, sorpresa, perdona a ambos. Creo que a través de esta palabra el Señor está dejando las puertas abiertas para que Simón también venga al Señor. Acordémonos que en el libro de los Hechos se nos dice que muchos fariseos aceptaron el Evangelio y se unieron a la iglesia. Pues dice el Señor que el acreedor perdonó a los 2. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Y respondió Simón y dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y el Señor dijo, rectamente has juzgado. La parábola que el Señor pone es realmente gentil hacia Simón.
Aplica la parábola el Señor y repite los mismos verbos utilizados por Lucas para describir lo que la mujer hizo. Me gustaría que viéramos a través de las palabras de Jesús el apoyo del Señor a la mujer y también el apoyo a todo aquel que mira al Señor con gratitud por el perdón de sus pecados. El Señor sabía lo que había hecho la mujer. Aunque era atrás, estaba reclinado y la mujer estaba atrás, pero no había pasado inadvertida al Señor. Cuando un hijo de Dios, cuando un hombre viene con arrepentimiento al Señor, no hay nada de lo que haces que el Señor vaya a ignorar. Él está contigo. Él está contigo, lo tiene presente, lo reconoce. Indudablemente, la ironía era que mientras el fariseo era profesionalmente religioso, toda su vida estaba dedicada al estudio, al esfuerzo por la vida piadosa según los judíos, pero es la mujer la que es el ejemplo a seguir. 3 contrastes dibujan la vida de la mujer. La primera, Simón no es que hubiera sido descortés. Lavar los pies a alguien no era una obligación, y si hubiera sido una obligación probablemente lo hubiera hecho un siervo. Pero bueno, está bien, hay veces que sí. Vemos, por ejemplo, Génesis 18, Jueces 19, 1 Samuel 25, que como una atención especial, o como se dice, por ejemplo, de lavar los pies de los santos, pues es algo encomiable, es un esfuerzo de servicio para el pueblo de Dios. Pero esto que no había hecho Simón, esta mujer lo había hecho mucho más. El segundo contraste, saludo en tiempos de Palestina era pues besarse en las mejillas, mientras que Simón no había besado el rostro de Jesús. Esta mujer había besado los pies. Madre mía. Y no solamente momentáneamente, sino profusamente, como una expresión intensa de devoción y de humildad. Tercer contraste, Simón no había ungido a Jesús su cabeza con aceite, como hubiera sido otra gentileza, una cortesía añadida. Pero sin embargo, esta mujer había ungido con perfume los pies del Señor. La mujer lo que expresa es una actitud de humildad y de devoción causada por la conciencia de la limpieza de sus pecados, del perdón de sus pecados. Eso es el Evangelio. Eso es escuchar la voz de Cristo y responder individualmente a la voz del Evangelio. No somos creyentes por decidir que nuestra vida va a cambiar y se va a identificar con cierto grupo religioso o con cierta iglesia. No somos creyentes porque hayamos nacido en una familia cristiana y no me importa cuál familia sea. No somos creyentes a menos que hayamos escuchado la voz de nuestro pastor, que con sus manos heridas, con su costado abierto, nos ha dicho que ha muerto por nuestros pecados y que nos abre los brazos a recibirnos con su perdón. Y cuando tú escuchas, no de parte de otros, otros pueden ser el instrumento, pero escuchamos de Dios. Sabemos que las palabras no vienen de una religión, de una iglesia en particular, vienen de Dios.
escuchamos su voz, no oiremos la voz de los extraños, porque sabemos cómo es la voz de Cristo. Y cuando tú y yo entendemos la misericordia de Dios, la obra de Dios por nuestros pecados, se reproduce en el corazón de una forma natural un cántico nuevo, una humildad y una devoción personal a Cristo, que a lo mejor los que están alrededor dicen que somos fanáticos o que le ha pasado. Nada, que hemos conocido a Cristo y lo que Él ha hecho por nosotros. Las palabras del Señor Jesús. El Señor Jesús nos enseña que nuestras obras emergen de la disposición del corazón. Como dice una canción de Hillsong, desde nuestro interior hacia afuera. La enseñanza que el Señor asume aquí es triple. En primer lugar, la oferta de perdón por parte de Dios. Eso es algo que el Señor ya había dejado claro en su mensaje, su enseñanza. Él había venido ¿para qué? No a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. La oferta del perdón de Dios. Por otra parte, la enseñanza en general del Señor incluía la recepción del perdón de Dios por parte de la persona. Pero en este pasaje tenemos un elemento singular, y es que, aunque no hemos visto a Dios, aunque no hemos oído con nuestros oídos sus palabras, pero por su palabra y la obra del Espíritu en nuestro corazón, tenemos la consciencia de que nuestros pecados han sido perdonados. Tremendo. Recuerdo una vez un hermano que predicaba, no de si tú conoces a Dios, sino si Dios te conoce. Y dices, ¿cómo sé eso? Pues sí, lo sabes. Porque si escuchas el mensaje de Dios, si la voz de Dios acerca de tu pecado, tu necesidad de Él, llega a tu corazón, igualmente llega a tu corazón las palabras de Cristo que te dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y esas palabras que te acercan resuenan en tu alma hasta el punto que sabes, no solamente que Dios ofrece perdón, sino que te lo ha dado y es efectivo en tu alma. Y por eso esta mujer responde. En este caso la mujer, la consciencia del perdón ha causado una respuesta de humildad y devoción y no de autosatisfacción y juicio como en el caso de Simeón. Aún con las mejores intenciones, la religión humana lo que hace es darnos palmaditas en la espalda y mirar a otros con desdén. Sin embargo, la fe que es genuina, generada por el Espíritu Santo y la palabra de Dios, lo que produce es humildad delante de Dios y devoción a Cristo, devoción al Señor. Fijémonos en las palabras que Jesús pronuncia hacia la mujer y aún públicamente. Primero, el Señor Jesús, ¿qué hace? Confirma a la mujer que sus pecados son perdonados. Qué importante es que sepas, querido hermano, si tú sabes de lo que estoy hablando, de devoción, de humillarte ante el Señor, porque tú y yo sabemos, no merecemos nada y hemos recibido todo puramente de gracia, pero lo hemos recibido por la gracia de Dios. Uno de nuestros problemas a veces es mantener esa conciencia de que no, el Señor te ha perdonado. El Señor ha limpiado tu conciencia de obras muertas
para que sirvas al Dios vivo con una limpia conciencia, con libertad. ¿Dónde dice la Escritura? Donde está el Espíritu del Señor, allí hay ¿qué? Libertad, tranquilidad, hay paz, hay descanso. En eso también se diferencian las sectas, no me importa cómo se llame, y la fe del Señor Jesucristo. En las sectas siempre eres un deudor, siempre tienes que estar pagando, nunca acabas de pagar, siempre estás en deuda, siempre estás en obligaciones, siempre sujetos a esclavitud. En el Evangelio no. En el Evangelio, cuando tú vienes con tus pecados y los pones en la cruz, cuando abrazas la cruz como la expresión del amor de Dios por tu alma, tu corazón descansa, tienes paz. Tenemos pues paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y no solamente eso, sino que hemos sido enriquecidos en la cruz. Aquí el Señor no le dice a la mujer, en este caso, no peques más, no hagas esto, no hagas lo otro. No, tus pecados te son perdonados. Dice 2 Corintios capítulo 2 que retener la culpa es una maquinación de Satanás. Encerrar a una persona que sabe cuál es su pecado, encerrarla en una tristeza que no es resuelta, eso es una obra de Satanás. El creyente que sinceramente viene a Cristo arrepentido de su pecado tiene que tener paz, certeza de que Dios le ama y ha perdonado su pecado. La expresión de Jesús, tus pecados te son perdonados, causa una reacción como ya anteriormente Lucas lo había relatado. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Pero en este caso el Señor ni siquiera responde a esas preguntas o a esas habladurías, esos rumores. Se vuelve a dirigir a la mujer y le dice: tu fe te ha salvado. Jesús le vuelve a ratificar, como ella sabía. Quizás en el pasaje no nos dice todo lo que pasó antes de que la mujer viniera a la presencia de Cristo, pero lo que está claro es que no han sido sus lágrimas las que han ganado el perdón. No ha sido su expresión de afecto lo que ha torcido el brazo de Dios para que la perdonara. No, es al revés. La fe es la que obró esa salvación. El Señor diría en otros pasajes de la Escritura: el que cree en mí tiene vida eterna. Dios no es un Dios justiciero. Dios no es un Dios que tú has hecho esto, ahora te vas a enterar. No, Dios es un Dios que ha enviado a su Hijo a morir por nosotros, que desea la paz de nuestra alma y que si un pecador viene arrepentido por la voz de Cristo, por la enseñanza de su palabra, se va de la presencia de Cristo con paz, con bendición. La mujer se marcha con la bendición de Dios, mientras que el fariseo no sabemos cómo se queda. En conclusión, el Señor accedió a ser invitado por todos y el Señor accede a que nosotros todos le invitemos. La cuestión es, ¿cuál es nuestra actitud? Podemos decir que si Simón no hubiera pensado mal del Señor, el Señor quizás, a veces se dice, no pongas un interrogante donde la Escritura pone un punto. Entonces yo no quiero hacer eso, pero quiero reflexionar. En el caso de que Simón no hubiera pensado mal, quizás aquello hubiera pasado desapercibido y Simón hubiera expresado su corazón con limitaciones y carencias y la mujer habría expresado su corazón cargada de humildad, de devoción y bendición de Dios. Quizás es lo que vemos a veces en nuestras congregaciones, donde nos encontramos todos
¿Cómo es nuestra devoción? Está bien invitar al Señor y darle el lugar central en nuestras comidas. Está bien buscar de ajustar nuestras vidas a una ética y una piedad intachable, irreprensible. Eso es bueno. Pero ¿cómo andamos en nuestra devoción a Cristo? ¿Cómo andamos en nuestras lágrimas de satisfacción porque Dios ha perdonado nuestros pecados? Jesús demostró que sí conocía quién era la mujer que le tocaba, porque le dijo: tus pecados te son perdonados. Era Simón el que no conocía el perdón de Jesús y lo que ese perdón había causado en la mujer. Simón no era consciente de la profundidad del Evangelio. En el relato de el relato de Lucas, es interesante que, y esto ya no estoy tan seguro, pero ahí lo dejo, no hay término medio. Uno es Simón y otro es la mujer. No lo sé. Yo creo que, como he dicho al principio del mensaje, nuestros corazones de vez en cuando deben ser reajustados, redirigidos. El rumbo tiene que ser otra vez ajustado, porque nuestra naturaleza humana es vulnerable, estamos inclinados al pecado. Pero, en primer lugar, si estás aquí esta mañana y no sabes de lo que estoy hablando, si no entiendes de dónde sale esta devoción a Cristo, mi ánimo es que leas las Escrituras, que medites en lo que Dios ha hecho por ti, que puedas ver a través del Evangelio tus grandes carencias y la gran abundancia, no solamente para suplir tus necesidades, sino aún tu propia razón de ser, tu existencia, tu destino. Y en vez de recibir lo que merecen nuestras acciones injustas, el Señor desea darnos perdón. ¿Has conocido ese perdón de Dios, ese amor que te llama a la cruz, a abrazar la cruz, a descargarte de esos pecados que arrastras? Pues esta mañana puede ser un buen tiempo. Pero luego para nosotros quizás, que llevamos ya muchos años en el Señor. Recuerdo una vez cuando estaba en una reunión, estaba estudiando para terminar mi doctorado y un profesor trajo un devocional y dice, ¿os habéis parado a pensar que lo que estamos haciendo aquí es lo más parecido a una reunión de fariseos? Y yo pensé, pero bueno, ¿qué manera de insultarnos es esta? No, pero no era ningún insulto. Pero nosotros, ¿cuántos años hace que conocemos al Señor? ¿Cuántos años hace que deseamos hacerlo mejor en nuestras vidas? Adaptar nuestra vida a lo que Dios quiere. ¿No corremos el peligro de parecernos a Simón? Creo que esta parábola puede estar dirigida a aquellos que llevan muchos años en el Señor, que a lo mejor pensamos que nuestro discernimiento ya ha alcanzado su máxima expresión. Somos capaces de decir lo que es puro y lo que es inmundo. Somos capaces de celebrar una cena o una comida donde el Señor sea al centro y dejamos la puerta abierta para que la gente entre. Pero quizás hemos perdido ese discernimiento para apreciar lo que es una devoción sincera y una humildad hacia el Redentor, el Señor Jesús. Que el Señor nos ayude y nos dé ese frescor de corazón, esa limpieza y esa relación a nuestro Dios, que cuando estamos en comunión con Él, salimos y volvemos al mundo con su paz, bendecidos. Que el Señor nos ayude.